Listo, ya estoy grabando. Y ahí se debe estar escuchando. No debería haber problemas. Ah, bueno. Ni modo, no te preocupes. O sea, no pasa nada. O sea, va a haber otras. O sea, luego te preparas para alguna otra reunión y adelante. A mí me pasó que el primero no lo grabé bien. Igual lo subí, pero era mi audio sí estaba. O sea, y pues la verdad es que como yo estaba presentando, pues mi audio era el más importante. Lo que no se escuchaba era lo que decían otros. O sea, yo haz de cuenta que estoy contestando, pero no aparece la pregunta, por ejemplo. Entonces ahorita yo esperaría que sí se escuche lo que están diciendo ustedes. De hecho, me gustaría hacer tal vez una prueba. Bueno, no, yo creo que sí se va a escuchar. No creo que haya problema. Um, ¿Low? ¿Dónde, Fer? Aló. Bueno, ya saben, chambeando. Es que cierro mi micrófono. Sí, todo bien, si quieres muteate para pues, están chambeando ahí. Está bien. Vamos a esperar tantito a que lleguen los demás. Hola a todos los que van entrando. Eh, Veo que entraron Adrián. ¿Quién más? Veo a alguien que aparece como una T. Ariamas. eh, y así, ¿no? Bienvenidos todos. Bienvenidos y bienvenidas. Me dices si se escucha bien, porfa. O sea, yo me imagino que sí, pero si me pueden poner ahí en el chat si se escucha bien nomás. Sí, se oye bien. Va, va. Excelente. Entonces, vamos a esperar un par de minutos más, si no les, les parece muy molesto, para que entre más gente y luego ya empezamos. Listo, yo creo que ahí ya podemos iniciar, ¿ok? Entraron creo que un par de personas más. Eh, ¿Qué onda? Buenas tardes, ¿cómo andan? Saludos a todos. Ojo que les recuerdo que los puedo leer en el chat. Si quieren abrir su micrófono y hablar, también, ¿no? Se les invita a hacerlo. Veo ahí que ya entró. Bueno, Fer ya había comentado, ya lo había saludado. Derek de WhatsApp, estoy en la chamba, pero te escucho un ratillo lo que pueda. Bien, Derek. Sí, creo que ya te he visto escribir. Eres más o menos constante. Eh, Bien, oigan, bueno, pues para comentarles de por qué abrir
este espacio, ¿no? Para hablar de desarrollo sustentable. Eh, Porque la verdad, eh, alcancé a ver mucho en el grupo que había comentarios negativos, a lo mejor sobre desarrollo sustentable, más que nada por el módulo. O sea, el módulo, no sé quiénes de ustedes ya lo llevaron, o sea, a lo mejor y pueden poner una manita arriba por ahí. Y pues, no sé si estén de acuerdo con el comentario general, pero era como de molestia porque estaba muy aburrido. El peor módulo de la carrera es lo que he escuchado también, que es extremadamente enfadoso, tedioso, los retos que no aportan nada. Y la verdad es que a mí no me parece que el tema sea como para odiarlo tanto, a lo mejor, ¿no? Em, Creo que fue incomprendido, a lo mejor, el tema, en parte por cómo se maneja en el contenido del módulo. Eh, ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque pues yo tengo maestría en desarrollo sustentable precisamente por la Universidad de Sonora. Les recuerdo, para los que no me conocen, soy ingeniero industrial y estoy estudiando esto como segunda licenciatura. Entonces, eh, pues tengo ciertas nociones del tema, ¿no? Entonces, me gustaría platicar con ustedes de esto. Esto es lo que quiero que platiquemos hoy. Primero, una introducción, cuántos somos en el mundo, ¿no? Después vamos a hablar un poquito sobre qué es el desarrollo sustentable, que yo sé que la mayoría de ustedes ya lo saben, simplemente vamos a hacerlo muy rápido, ese, esa recapitulación. Y luego un vistazo al cambio climático, hablar cómo está relacionado con todo esto y más que nada hablar un poquito de por qué debería importarnos, ¿no? O sea, porque más allá de lo obvio, ¿no? Más allá de lo obvio. Y al final tengo una sección preparada para ustedes sobre ingeniería en desarrollo de software o desarrollo de software en general y desarrollo sustentable, ¿no? Cómo se... en qué cosas coinciden estos dos y cómo nos puede servir, ¿no? Esta información. Bien. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta de lo que se va a tratar o qué show? Está muy sencillo, ¿no? Entonces, si tienen algún comentario, igual lo ponen ahí en el chat. Voy a estar pendiente. Bueno, primero vamos a empezar por un poquito de historia o recapitulación también aquí sobre en dónde estamos parados, ¿no? Eh, Habremos de saber que nuestro planeta tiene recursos finitos, o sea, se dio durante mucho tiempo que, por ejemplo, la mentalidad de, vamos a ponerlo así, de ciertas civilizaciones, perdón, europeas, era como de expansión, ¿ok? Expansión y vamos a conquistar y lo que sea. eh, y luego es ir a tomar recursos de otro lugar y con eso nos alimentamos nosotros, ¿no? O sea, y tenemos una abundancia de recursos, pero esa misma forma de operar no puede operar por siempre cuando ya descubriste después, ¿no? Para el año 1700 ya habíamos descubierto prácticamente todo el planeta, todos sus rincones, y, y ya tenemos que decir nosotros, oye, bueno, ¿y qué otra forma de operar hay? ¿No? O sea, porque esto de cada vez que se me acaban los recursos voy a un lugar nuevo, pues como que no funciona. O sea, al final y ya nos damos cuenta de que vivimos en un solo planeta, que no es tan fácil salir de aquí y terraformar Marte o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, ya contestaron por ahí, ya contestaron la pregunta por ahí, pero ahorita vamos a platicar. Eh, y pues la verdad es que la población mundial ha ido en aumento exponencialmente en la época moderna, ¿no? O sea, mm, pero a un grado alarmante. Es por eso que pues ya empezó a levantar sospechas de que esto podía llegar a ser un problema desde hace muchos años, ¿eh? O sea, no crean que esto es súper de moda, así como que empezó en los últimos 20 años, pues tampoco, ¿eh? Ya lleva rato. Entonces, bien, la pregunta que les pongo aquí es,
cuántos humanos somos, obviamente sin googlear, porque pues así pierde el chiste, ¿no? Si se ponen a googlear las respuestas, pues va a perder el chiste. Pero la idea es que veamos esto. Miren, ya lo habían escrito por ahí, está bastante acertado el número de 8,000,000,000, ¿no? 8,000,000,000 de personas. Y también tampoco vale el chat GPT, ¿no? 8,000,000,000 de personas. No sé si para todos sea como fácil dimensionar exactamente cuánto es, pero acá quiero que vean un dato. Lo voy a hacer un poquito más grande aquí. Este dato es una simulación de cuántas personas estamos viviendo en el mundo ahorita. Y pues el número es de arriba de 8,000,000,000. 8,000,000,230,000 más o menos, ¿no? 230 millones, perdón. Entonces, ¿cuántos nacimientos ha habido solo hoy? ¿Cuántas muertes ha habido solo hoy? Tenemos esto y obviamente cada vez que envías un zumbido un chino muere. Sí, o sea, y la verdad es que, por ejemplo, vemos cosas como lo siguiente. Por ejemplo, que India al día de hoy se espera que ya haya, digo, creo que no han hecho los últimos censos, pero se espera que ya haya superado en población a China, que estos dos acaparan, vean nomás el porcentaje de población que acaparan entre los dos, o sea, estamos hablando de 2,9 casi, ¿no? Miles de millones de los 8,2 que somos. Y luego tenemos a otros países que figuran. Algunos ni siquiera los tenemos muy en mente desde este lado del mundo. O sea, yo no sé si ustedes habían pensado que a lo mejor Indonesia, Pakistán y Nigeria eran los que seguían de estar más poblados después de Estados Unidos. O que aparezca Bangladesh y Etiopía en el top 10. Pero bueno, lo que quería que vieran es que somos muchos. Ahorita quiero que dimensionemos un poquito mejor cuántos somos. Y que México tampoco se queda atrás. O sea, hubo un tiempo en el que al parecer no tuvimos cable. Y pues, ¿no? La gente se puso a procrear a lo loco. Entonces, pues sí, México también somos bastantes mexicanos. Y aquí, que yo recuerde, no se está contando los mexicanos que están regados por el resto del planeta, ¿eh? O sea, en Estados Unidos hay algunos mexicanos también. Entonces, bien. Vemos esta gráfica. Espero que se alcance a ver y que no la esté tapando yo completamente, pero más o menos. O sea, más o menos así. Es una gráfica de cómo ha ido evolucionando la población. O sea, en cantidad de población de humanos en el mundo. ¿Ok? Acá abajo tenemos el año. Y en el eje de las Y, o sea, aquí tenemos la población. ¿Ok? Entonces, si se fijan, aquí podemos ver que estuvo extremadamente constante hasta el año que les gusta, 1300, una cosa así. Y luego aquí, no sé si se alcanza a apreciar, pero hubo un pequeño bajón entre 1300 y 1400. ¿Alguien sabe qué sucedió en esa época? Entre el año 1300 y 1400. La peste negra, efectivamente, efectivamente. Entonces, hubo muchas muertes. Aparte hubo otros conflictos, ¿no? Pero ese fue el principal. Entonces, realmente la población se mantuvo ahí. Luego aumentó un poquito, una especie de efecto rebote. Y a partir del año 1800, finales de 1700, ¿no? Del siglo XVIII, empezó a haber un repunte. Que si se fijan, este comportamiento realmente es exponencial, ¿ok? Es un comportamiento de una gráfica exponencial hasta aquí. Ahora sí, ¿qué ocurrió más o menos en esta fecha? O sea, en el año 1750.
¿Qué creen que hizo que detonara todo esto? A ver, échenme ahí en el chat su, su mejor idea. Ahí está, ya lo contestaron. Revolución industrial. Sí, la Primera Guerra Mundial fue del 14 al 18, si no, o sea, en 1914 a 1918, si no mal recuerdo. Eh, la Revolución Industrial empezó más o menos en 1750. Eh, no fue un efecto de la noche a la mañana, o sea, fue dándose durante muchos años. Y eso permitió que la gente no tuviera que estar haciendo todo el trabajo de forma manual. Entonces, por ejemplo, se podía producir mucho más, tener más comida, más de todo, ¿no? O sea, incluso llegar más rápido a otros lugares porque ahora tenías máquinas para moverte, o sea, como la locomotora o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, tienes todo este nuevo mundo con máquinas y, y la gente empieza a decir, bueno, pues si tengo otro hijo no se va a morir de hambre, ¿no? Entonces puedo tener más hijos. Y se lo permitían. O sea, había más riqueza en el mundo en ese sentido. Entonces se podían permitir tener más hijos porque pues estaban en buenas condiciones. Ahora, esto ha venido sucediendo, ¿eh? Sigue ocurriendo. Ha seguido ocurriendo. Ahorita podemos hablar, si quieren, del fenómeno que se está dando ahorita de, por ejemplo, tener menos hijos o lo que quieran. Pero ha venido en aumento. Ojo que si nos devolvemos a esta parte y ven aquí la cantidad de nacimientos que ha habido hoy, obviamente simulado, como les decía, y la cantidad de muertes que ha habido hoy, verán que es abrumadora la ventaja que le llevan los nacimientos. O sea, quiere decir que se está incrementando la cantidad de humanos que hay en el mundo. Al día de hoy, a pesar de que luego salgan noticias de que Japón está llena de viejitos y que ya no hay bebés o lo que sea, sí, en Japón, pero a nivel eh, a nivel, digo, mundo, en realidad está aumentando. Bien, entonces, esta es una proyección más o menos. Se espera que lleguemos hasta 10.000 millones, más o menos, de personas. Eh, y una pregunta que les podría hacer de una vez es, ¿ustedes cuántas personas creen que caben en el mundo? O sea, ¿cuántos podemos vivir cómodamente en el mundo? O sea, quedarnos así como estamos. O 10.000 millones, como viene aquí la proyección. O menos. A lo mejor que seamos menos personas. 6.000 millones. A lo mejor alguien dice 4. eh, o que podemos aumentar la cantidad de humanos, no sé, duplicarlo incluso. No sé, habrá gente que piense eso. Em, Miren, esta pregunta no va a ser la primera, no vamos a ser los primeros que nos la hagamos. En realidad, eh, ha habido gente que ya se la hizo, ¿ok? Y de forma mucho más profesional, o sea, no como lo estamos haciendo nosotros aquí. Pero ahí ya les había pedido que escribieran, ¿no? Eso de cuántos creen que somos, pero y ya pusieron algunas respuestas, pero les platico un poquito de algo que pasó en la década de los 70s. Eh, hay una especie de grupo. No sé si conocen a la familia, si han escuchado de la familia Rockefeller. Eh, ¿Alguien ha escuchado de ellos? Una familia muy rica en Estados Unidos que emprendió varias acciones de... Sí, los ricachones esos. Sí, emprendieron varias acciones de... como de fundaciones y ese tipo de cosas. Y una de ellas fue uno que se llamó el Club de Roma. Y que básicamente juntaron como a políticos de esa familia. Le dio beca de estudio a Claudia Sheinbaum. Sí, no me sorprende, ¿eh? No me sorprende. Y, y sí, o sea, por ejemplo, algo que hicieron entre las fundaciones. No voy a hablar de ese tema, Julio, pero, pero sí, por ejemplo, empezaron una fundación que fue el Club de Roma.
en donde juntaron a políticos, científicos y gente de las altas esferas del poder, ¿no? En el planeta, como para hacer un análisis de esto que estoy diciendo yo. O sea, ¿cuántos cabemos en el planeta? ¿Ok? Y al final se hizo este estudio y sucedió algo así como una revolución cultural, porque pegó mucho este libro. O sea, era un libro de estamos hablando tema científico, ¿no? Pero la gente lo empezó a comprar porque estaba muy interesante el nombre del libro y lo que decía. Los límites del crecimiento se llamaba. Y la idea del libro era intentar pronosticar cuáles eran los posibles caminos que podía seguir la humanidad. ¿Ok? En cuestión de cuántos cabemos, ¿no? Algo así. Entonces, pues ya se imaginarán que eso está pues morbosamente interesante. También quiero que se imaginen esta situación como que los científicos que lo estaban haciendo no lo hicieron como diciendo, somos Nostradamus, esto es lo que va a ocurrir. Fue algo más al estilo de Doctor Strange en las películas de los Avengers. No sé si se acuerdan, a lo mejor si se acordarán de la escena, quien haya visto no me acuerdo si fue la 1 de Infinity War o la 2, pero creo que fue la 1, donde Doctor Strange sale como pensando en todos los posibles escenarios en los que pelean contra Thanos, ¿sí? Y que luego ve, no me acuerdo cuántos escenarios, creo que vio como 14 millones de escenarios, una cosa así. Y luego le preguntan, ¿y en cuál ganamos? ¿En cuántos ganamos, no? Y dice, en uno nomás ganamos, ¿no? Entonces, más o menos es esto, ¿eh? O sea, ellos en lugar de hacer 14 millones de simulaciones, hicieron 14 simulaciones. Nada más hicieron 14 simulaciones. Utilizaron unas supercomputadoras en aquel entonces, de aquel entonces más bien, para intentar descifrar cómo iban a moverse los recursos del planeta, o sea, cómo iban a crecer nuestra cantidad de recursos, pero también la población y cómo podía decaer. Porque estaban jugando con un concepto que se llama capacidad de carga. O sea, si yo les pregunto, ¿cuánta gente cabe en su casa? O sea, ¿cuánta gente puede vivir en su casa cómodamente? Pónganme en el chat también cuánta gente puede vivir en su casa. O sea, ¿cuántos caben? ¿No? A lo mejor caben 2, es un lugar muy chiquito. A lo mejor ahí dicen 3, por ejemplo. Hay lugares donde caben 5 o 6, ¿no? Ahí me están poniendo. ¿Cuánta gente cabe en su casa? Es la pregunta. Va a depender de la percepción. 5 y algunas mascotas. Bien. Bueno, va a depender de la percepción. Esto está interesante, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo te digo, Julio, que si te pregunto, oye, ¿podrás meter a 4 personas? O a ti, Adrián, ¿podrás meter a 6? 6 personas que vivan ahí. ¿Creen que se pueda? Inga tu roña, no sé. Hay que construir otro cuarto. O sea, pero así, o sea, la Tendría metes que así ser como puedas, recursos. ¿no? O sea, no. Pues sí, por un tiempo, pero ya sostenerlo está más difícil. Bueno, gente, entonces Adrián ya nos invitó a todos a su casa. No, no es cierto. Sobre. O sea, sobres. Entonces, no, lo que les digo es que, por ejemplo, sí es un asunto de percepción. O sea, este tema de capacidad de carga que manejaban ellos era una idea de, bueno, ¿cuántos cabemos? Pero ¿bajo qué condiciones? ¿No? O sea, si lo calculamos en las condiciones en las que vivimos ahorita, pues es una cosa. Pero también puedes decir, oye, ¿sabes qué? Vamos intentando meter a gente así como que apenas si cagan en el baño. O sea, porque uno podrá decir, bueno, ¿cuántas personas pueden estar utilizando un solo baño?
pues algunos dirán, yo necesito mi baño solo, otros van a decir que pueden compartirlo con 5 o 6 personas, ¿no? Pero de eso se trata un poco el análisis que se estaba haciendo. Y cuando tú ves esto mismo con animales en el ecosistema, lo que suele pasar es que no es como que llegas a un punto de, pasamos de tal número y se mueren todos los animales, ¿no? O sea, eso no va a suceder. ¿Qué creen que empieza a pasar antes? O sea, lo más probable es que suceda que hay competencias, hay una competencia feroz por los recursos que hay. Eso es lo que pasa normalmente. O sea, existe una cantidad limitada de alimento, una cantidad limitada de territorio, ¿no? Y empiezan a pelear los animales. Y se empiezan a ver conductas que no se les habían visto antes. Normalmente a lo mejor se les veían conductas de cooperación y luego ya son de agresividad. Entonces, igual con los humanos puede pasar esto, ¿no? Era parte de la preocupación y de por qué se estaba intentando trabajar con esto, ¿ok? Ahora, si quieren leer los límites del crecimiento, yo les diría que incluso pueden leer las versiones, porque hay unas versiones como que actualizadas donde hablan de qué es lo que se cumplió y más o menos cómo, por qué, ¿no? Pero en realidad no les van a decir esto es lo que estuvimos pronosticando y esto es lo que pasó. No les van a decir las cosas tal cual, así, ¿no? Porque como les decía, no era cosa de predecir el futuro. Bueno, entonces a partir de aquí empiezan, digo, no fue nomás por este libro, ya habían empezado todos estos movimientos, todas estas ideas, ¿no? De, bueno, y realmente puede haber un problema si somos demasiadas personas, ¿no? O sea, ya se empezaba a ver esto de que a lo mejor y se nos acaban los recursos y hay que empezar a cuidar las cosas, ¿no? Entonces empezamos a llegar a este punto. De en 1987 ya se había hablado mucho de este tema. Llegan y en una de estas cumbres donde se reúnen los políticos y salen con que porque les encanta hacer cumbres, por ejemplo, en Cancún. Me acuerdo que hubo una de estas en Cancún, pues bien padres, y van disque a la reunión de políticos y pues van a la playita, ¿no? Aprovechan ahí. Entonces, describieron esto, que a mí se me hace una definición muy elegante de en realidad lo que estaban queriendo decir, ¿eh? O sea, se me hace muy, muy inteligente la forma en la que está escrita porque está fácil de entender. Esto lo vieron en su módulo y si no se acuerdan, pues vuélvanlo a llevar porque merecen reprobar, porque esto lo repiten como 20 veces en el módulo. Entonces, desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer las suyas. O sea, no se trata de decir con que yo esté bien hoy, ¿no? Es cómo le puedo proveer de la mayor cantidad de recursos a las futuras generaciones, ¿no? Dejarlos incluso mejor que como yo recibí las cosas, ¿no? Sí se puede, sí se puede. Y esta es la forma en la que funciona, o sea, más o menos estos son los 3 pilares de la sustentabilidad, en donde se platica, y a lo mejor ya lo habrán visto también, que se tiene que cumplir con estos 3 aspectos para que un proyecto pueda ser sostenible. Y cuando decimos sostenible, es que se mantenga en el tiempo. O sea, hay muchos proyectos que a lo mejor y nomás piensan en lo económico como una prioridad y se terminan cayendo porque social o ecológicamente no funcionan. E igual, puedes tener un proyecto bien padre que salve animalitos o por ejemplo, les voy a platicar un caso. Por ejemplo, acá en Hermosillo, o sea, si ustedes se van hacia el oeste, llegan a una playa que se llama Bahía de Quino. Y ahí yo sé que hay grupos de la ciudad que van y tienen que viajar como 1 hora, más o menos, 1 hora y media, mejor. Van los fines de semana a limpiar la playa. Hay grupos de activistas que lo hacen.
Pero uno se queda pensando, bueno, ¿y toda la gasolina que te gastaste nomás para ir? ¿No? Para empezar. Toda la energía que te lleva a ti como ser humano, o sea, el estarte levantando a las 4 de la mañana en domingo para ir y venir, ¿no? Durante ese día, para ir a limpiar la playa, ¿no? Entonces, te empiezas a hacer un poco, empiezas a escarbar un poquito más en este tipo de movimientos activistas y dices, bueno, ¿y qué tanto se puede sostener? O sea, ¿qué tanto tiempo pueden durar haciendo esto? Eh, y esta es gente que pone dinero de su bolsa, o sea, está pagando la gasolina para irse allá, ¿no? Obviamente, pues aprovechan y se toman unas cervecitas allá, me imagino, ¿no? Pero, pero de todas maneras, o sea, sí es como que a lo mejor cuestionable en ese sentido, ¿no? O social, o sea, que a veces no vemos por la parte de la comunidad que había en una zona, a lo mejor, o la cultura de lo que se espera. Por ejemplo, ¿cuántas historias no hay de... lo vieron, a lo mejor lo vieron en el documental de Avatar, donde el van y le quitan sus tierras a los nativos, ¿no? Eh, y, y, pero así, ¿no? En Pocahontas se parece esta idea, ¿no? Entonces, tiene que cumplir con las tres, en resumen, para que sea un proyecto que tenga altas probabilidades de mantenerse vivo en el tiempo. Eso es, ¿no? Ahora, me gustaría platicar con ustedes un poquito del cambio climático. Eh, Antes de empezar, eh, quiero que alguien prenda su micrófono y nos explique a todos cómo se genera la electricidad. Pregunta sencilla. ¿Cómo se genera la electricidad? De, en la forma más básica, o sea, no me digan turbinas, o sea, todavía más básico. ¿Cómo se genera electricidad? ¿Alguien sabe? Pueden Se escribir. transforma un tipo de energía, en su caso la mayoría es química, o dependiendo, o eólica, en energía eléctrica. Ah, bueno, pero la energía química, por ejemplo, ¿no? O la energía eólica, en realidad la tienes que utilizar para mover a una turbina, ¿no? O sea, mueves algo. Ujú. Y eso que se Sí. está moviendo, en realidad, ¿cómo lo pasas a hacer electricidad? Mm, ay, ¿cómo se llama? Esa es la pregunta. ¿Eso cómo pasa a ser electricidad? Ahí Fer yo creo que está escribiendo la respuesta. Parece que se ve muy... Mediante generadores, ¿ok? Entonces estamos, a ver, en términos generales, estamos utilizando una bobina, o sea, un cable, ¿no? Que le estamos dando vuelta. Y El si le pasamos un imán, ¿ok? principio de Faraday. ¿Perdón? Principio de Faraday era. No me No acuerdo si recuerdo es el muy término bien. correcto, pero si mueves, ¿no? El Sí, imán en la ajá. bobina, generas una corriente eléctrica, ¿no? Ley de Faraday, dice. Entonces, generas la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, a partir de esto, o sea, si estás moviendo un imán constantemente y por eso estás moviendo la turbina al final, casi todas las formas de generación de energía buscan calentar algo, ¿no? Normalmente es agua, lo calientas, se convierte en vapor, eso mueve una turbina que trae un imán y pasa, o sea, se está moviendo constantemente el imán y pasa por una bobina y la bobina está generando electricidad, ¿no? Entonces, ese es el principio básico de qué es lo que está sucediendo. Entonces, eh, cuando nosotros generamos electricidad, normalmente buscamos la forma más eficiente de hacerlo. Y durante mucho tiempo fue utilizar combustibles fósiles. No estuvimos usando o no se han utilizado tanto los combustibles fósiles porque queramos contaminar el planeta nomás porque sí. O sea, fue porque era la... O sea, se utilizaron tanto porque era la forma más eh, económica, viable e
inteligente, la verdad, durante mucho tiempo de generar electricidad. O sea, habrán visto en las películas o incluso a lo mejor ahora, en tiempos modernos, que se mueven grandes cantidades de carbón un tren, ¿no? Se mueven en un tren. Entonces se llevaban estas grandes cantidades de carbón y eso era súper súper deseado, ¿no? O sea, tú podías sacar carbón de un lugar del mundo, llevártelo a otro y tener energía eléctrica, bueno, o energía en general, ¿no? Después. Eh, pero esto generaba, pues obviamente, que ciertas partículas de la quema de los combustibles fósiles se quedaran en el aire. Entonces, tenemos ahora formas de medir esto y, y decimos, oye, se mide en algo que se llama partes por millón, ¿no? O sea, si tú tienes un cubito de aire con 1 millón de partículas de aire y empiezas a contar cuántas de estas son de dióxido de carbono, ¿ok? Estás hablando de la concentración de dióxido de carbono en partes por millón. Eso es lo que estás diciendo, ¿ok? Entonces, si ustedes se ponen a ver gráficos de la temperatura de la Tierra a lo largo de su historia, empezamos a ver que hay una relación muy estrecha entre las partes por millón y la temperatura del planeta. O sea, si aumentan las partes por millón, aumenta la temperatura. ¿Ok? Si alguien quiere saber cómo sabemos esto, hay mucha información al respecto. Una de las formas en las que se hace es, por ejemplo, sacar cilindros de hielo de la Antártida, vamos a suponer. O sea, es uno de los lugares donde se saca. Y ahí están las capas de hielo que se van formando con el paso de los años. Y a veces quedan burbujas de aire atrapadas que tú las puedes liberar en un laboratorio y ver cuál era la concentración de dióxido de carbono que había. Incluso puedes ver cosas como el polen que había en aquel momento. O sea, tú puedes saber qué tipo de plantas existían en aquel lugar hace 450,000 años. ¿Ok? Por decir algo. Entonces, esta información está estudiadísima, ¿eh? O sea, esto que estoy diciendo. Ahora, se sabe también que cuando lleguemos a 450 partes por millón, estaríamos esperando que aumente la temperatura 2 grados centígrados por encima de lo que tuvimos de temperaturas durante la revolución industrial. ¿Ok? Antes de que empezara todo este asunto. ¿Va? Entonces, mi pregunta para ustedes y lo que les estoy poniendo aquí es, ¿cuántas partes por millón de dióxido de carbono creen que tenemos en la atmósfera al día de hoy? Si los científicos están diciendo que no deberíamos llegar a los 450. Después de 450, ¿qué es lo que pasa? Ya la temperatura va a aumentar a más de 2 grados y por lo tanto podemos esperar catástrofes ecológicas, ¿ok? Ponen ahí 400. 1000, no, 1000 no. No, ya no estaríamos aquí. 350. Ni idea, seguro ya se superó. Miren, vamos a entrar al link aquí. Este es de la NASA. ¿Ok? Ahí lo pueden ver, ¿no? Al día de hoy estamos en 431 partes por millón. Y para que se den una idea, más o menos, esto es, o sea, así se puede ver esto, ¿no? O sea, ustedes lo pueden ver. Para el año, chéquense esto, Junio 17, 2021, estábamos en 418.93. Pónganle 419. Quiero que me ayuden sacando la cuenta de cuánto hemos aumentado por año. ¿Ok? ¿Cuánto hemos aumentado por año? Hoy estamos a
junio 17, vamos a suponer que es el mismo día que hoy, ¿no? Más o menos. Junio 17, estamos en 419, exacto. 3 por año. ¿Cuántos años nos quedan? ¿Cuántos años nos quedan para llegar a los 450? Pónganmelo ahí en el chat. 6 y fracción. Bueno, eso es lo que se maneja en datos, normalmente. O sea, y esto, fíjense, cuando yo empecé a estudiar desarrollo sustentable, andábamos apenas pasando los 400. O sea, ha aumentado a un ritmo alarmante, la verdad. Ya se veía venir, ya se veía venir. Y pasa otra cosa, o sea, el dióxido de carbono, en realidad, el efecto que genera es que, o sea, básicamente no permite que salga el calor, ¿ok? Deja atrapado el calor en la atmósfera. Esto es algo que pasa naturalmente y es algo que quisiéramos en el planeta, o sea, que queremos en el planeta porque si no estaríamos congelados, ¿no? Pero mucho de esto, pues obviamente es problemático, o sea, sube demasiado la temperatura. Entonces, pues la forma en la que se ha buscado contrarrestar esto es reducir las cantidades de dióxido de carbono que emiten las empresas, por ejemplo, la industria. Pero realmente se van a sentir los efectos hasta dentro de muchos años más. O sea, normalmente el dióxido de carbono queda, no me acuerdo cuántos años eran, creo que como 100 años se queda en la atmósfera. O sea, no se va a desintegrar, ¿no? Y transformar en otra cosa hasta dentro de 100 años. Y va a estar acumulando calor durante todos esos 100 años. ¿Ok? Entonces, lo que les quiero decir es que realmente el efecto del dióxido de carbono que emitamos hoy no lo vamos a sentir hasta dentro de décadas. ¿Ok? Y el no sentir los efectos inmediatos de algo que estás haciendo mal es algo que al ser humano se le da muy mal controlar después. O sea, porque como no sientes el efecto, es como estar pagando con una tarjeta de crédito que te dicen en 100 años te cobro, ¿no? Les vamos a cobrar a tus nietos. Entonces, pues, ¿qué hace la gente? Dice, venga, para acá, que mi nieto se preocupe, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que ha estado pasando. ¿Ok? Ahora, ¿por qué debería importarnos? ¿Ok? Y les pongo aquí que obviando el hecho de que probablemente esto debería importarnos a todos porque no tenemos más opción más que vivir en este planeta, también es un área de oportunidad, ¿ok? O sea, incluyendo a las tecnologías de información, significa que si el mundo va para allá, se está preocupando por esto a nivel político, en las cumbres más altas, ¿no? Se están dando créditos para empresas que se dedican a este tipo de tendencias. O, por ejemplo, que se den facilidades para la gente que lo quiere estudiar. A mí me tocó, ya no existe, pero a mí me tocó que el gobierno me patrocinara la maestría. O sea, me estuvo pagando por estudiar, ¿no? Entonces, suena interesante, ¿no? Al menos que se den facilidades para empresas o que existan este tipo de oportunidades. Son interesantes especialmente para alguien que quiere hacer negocio o quiere hacer dinero, ¿ok? Entonces, aunque no les importe el planeta, puede que les interese la parte de hacer negocio y generar ganancias con esto, ¿ok? En el caso del desarrollo de software, ¿ok? Específicamente para nosotros, normalmente se piensa en que pues hay que crear software que reduzca el impacto ambiental. No me refiero a crear aplicaciones que ayuden a
a que haya más arbolitos, ¿no? O sea, no necesariamente va por ahí, que si lo hacen, pues qué bueno, felicidades, ¿ok? Excelente y ojalá haya mucha gente como ustedes, ¿no? Pero no me refiero a eso, sino me refiero a que hay que, o sea, ya hay un enfoque también en buscar reducir el consumo energético, el uso de hardware en el equipo de cómputo, ¿ok? Ser más eficiente en su uso. Porque el sector de las tecnologías de información genera entre 2 y 4% de las emisiones globales, pero lo más interesante es la proyección de que puede llegar hasta el 14% en el 2040 si no se actúa. Me imagino que han visto temas, por ejemplo, de que... Sí, exactamente eso. De eso iba a decir. O sea, la noticia que hubo de que ChatGPT gasta 2 litros de agua por imagen que hace. ¿Ok? O sea, eh, no sé si ese dato en específico es cierto, pero sí es cierto que gastan bastante agua, ¿ok? Eh, ahora, de hecho por aquí había sacado un artículo, no sé, digo, no lo he... Y también la minería de criptomonedas ¿dónde estaba el artículo este? Bueno, aquí les puedo pasar un artículo por si lo quieren revisar. Ahí está. Ese es un artículo de la utilización excesiva de, de agua por las inteligencias artificiales. Entonces, pues eso es lo que les quería comentar, o sea, en el sector de tecnologías de información. Ahora, hay más que platicar aquí. Por ejemplo, Fernando nos va a dar una buenísima explicación dentro de 2 semanas. No puedo esperar, ¿ok? A que nos dé su sesión de algoritmos. Pero espero, no sé si lo va a hacer, si no, ahí te va un encargo particular. Que hables un poquito, Fer, de lo que es la notación Big O. A lo mejor y lo tenías presupuestado, no lo sé. Eh, pero esto habla mucho digo, para darles una introducción a este tema, ¿no? Es nosotros cuando desarrollamos un algoritmo, que básicamente es una serie de instrucciones para que la computadora haga algo, eh, podemos ser eficientes o ineficientes con esto. O sea, la forma en la que tú le pides las cosas a la computadora, si cambia qué tantos pasos tiene que hacer, qué tanto tiene que pensar, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros somos más eficientes en la escritura de código, realmente gastamos menos recursos para la humanidad. Se necesitaba gastar, o sea, por ejemplo, vamos a suponer, y esto a lo mejor lo explica Fer, pero es, si tú quieres encontrar un nombre en una libreta y está en orden alfabético, o sea, irte buscando página por página es una forma muy ineficiente de hacerlo, ¿ok? Hay otras formas de buscar el nombre de esta persona y otras instrucciones que le puedes dar a la máquina, ¿ok? Eh, yo sé que esta parte no la vemos tanto, pero también habría que pensarla. El uso optimizado de infraestructura, o sea, tener menos servidores que estén mejor distribuidos. Algunos de nosotros a lo mejor y hemos visto, hey, a ver dónde voy a utilizar la nube o qué servicio de la nube voy a utilizar. Eh, Va relacionado a esto. Ejecución consciente del carbono, o sea, preferir horarios o lugares que utilicen energía renovable. Miren, en algunos países eh, europeos, su mayoría, esto en México no sucede, pero en el recibo de la luz te dicen eh, cuál es la fuente de la electricidad que tú consumiste. O sea, te dicen si estuviste consumiendo energía que provenía de paneles solares o de combustibles fósiles. Y la gente paga distinto dependiendo de sus prioridades. Pues hay gente que dice,
a mí no me interesa, o sea, como dijo Dani ahorita hace rato, ¿no? A mí no me interesa, a mí dame lo más barato, ¿ok? Dame lo más barato. Pero hay otra gente a la que sí le importa y está dispuesta a pagar un poco más. Obviamente, en México es algo, pues, difícil de pedir, la verdad, a la gente. No porque tengan problemas culturales o algo así, sino porque, pues, son otras las necesidades, ¿ok? O sea, un mexicano promedio va a estar preocupándose más por qué voy a comer mañana que un alemán promedio, ¿ok? Em, pero bueno, a eso quería llegar. Y luego tenemos programación sostenible, o sea, reducir la complejidad, está refactorizando, ya más o menos lo platiqué, ¿no? Está refactorizando y comprimiendo los algoritmos que tengamos, ¿ok? Hay mucha información sobre esto, o sea, si ustedes quieren investigar sobre, por ejemplo, eh, no lo quise poner mucho porque yo sé que ya venía en el módulo. Parte de esto, como que creo que nos pedían que pusiéramos una noticia de Green Computing o algo así. Y que habláramos de este tema. Pero sí hay más que platicar de este asunto. O sea, eh, cómo se está utilizando en los data centers, por ejemplo. Todo lo de la nube, cómo se está eh, trabajando con estas cosas a nivel escala grande y cómo a lo mejor como pequeños desarrolladores también podríamos tener un impacto. Bien, eh, para que se den una idea, también si quieren utilizar el QR que está aquí, eh, existen proyectos como Green Algorithms que ofrecen calculadoras de huella ambiental. O sea, te dicen qué tanto impacto de contaminación tiene tu algoritmo, ¿ok? No esperen que les resuelva la vida, ¿ok? Pero ya empiezan a salir este tipo de herramientas, ¿ok? Ya empiezan a salir este tipo de herramientas. Voy a quitar esto, un segundo, y me voy a ir al link. ¿Dónde está? Creo que... A lo mejor no lo había puesto. Ahí está. Por ejemplo, ustedes le pueden poner cuántas horas está corriendo su algoritmo o cuántos minutos, ¿ok? Qué tipo de CPU están utilizando, cuántos núcleos o qué modelo, ¿no? Acá ustedes le ponen. Yo estoy usando una... no viene mi computadora la generación 14 y 7 9000, ¿no? Humildemente. No, no es cierto, no tengo esa. Ya quisiera. ¿Cuántos gigas tienen, no? Y si estás utilizando un servidor local o qué onda, ¿no? Entonces, aquí te hacen un pequeño análisis de exactamente qué es lo que estás gastando. Bien, esas son algunas ideas. Incluso aquí está padre porque te lo pueden comparar con la energía que se necesita para estar en o sea, para mover un carro 2.5 kilómetros o un viaje de París a Dublín, ¿no? Y cuánta energía, cuánto dióxido de carbono se emitió por tu algoritmo que van, o sea, eh, que le requeriría a un árbol capturar. Recordemos que los árboles, pues, para eso están, o sea, de eso viven, del dióxido de carbono, lo capturan. Luego uno escucha ideas de gente que dice, no, hay que poner unas máquinas que tomen el CO2 del aire y luego lo encapsulen. Pues es precisamente lo que hace un árbol y lo hace gratis por ti, ¿no? ¿Ok? Entonces, me ha tocado escuchar ese tipo de cosas como si estuvieran descubriendo el hilo negro. Pero pues es precisamente lo que hace un árbol, ¿no? Entonces por eso cuando lo quemas también tiene CO2 porque es lo que consumió el árbol, ¿no? Entonces, bien, esto es lo que estábamos viendo. Ahora, pues ya estamos llegando al final. Conclusiones, ¿ok? Conclusiones, me gustaría
dejarlos con la idea de que este es un tema mm, complejo. A lo mejor y no me metí mucho en detalles porque, por ejemplo, en el caso de la última parte lo platiqué un poquito, pero se trata de un problema a gran escala y donde se involucra mucho la parte social y económica, no nomás la ambiental. A pesar de que yo aquí le estoy poniendo un fondito verde y que parece que todo es medio ambiente, en realidad no es así. O sea, estamos hablando de un tema que requiere de fijarse en la parte económica y social porque si no, no funciona. ¿Ok? Nada de lo que podamos decir va a funcionar para el medio ambiente si no funciona en lo económico y en lo social. Entonces, cuando estamos buscando soluciones, normalmente hay que ir con esa mentalidad. Porque la gente se va a oponer, va a haber una empresa que te va a hacer pedazos en caso de que estés compitiendo con alguien que está buscando ganancias, ¿no? Aunque tú hayas tenido una idea con las mejores intenciones del mundo. Eh, entonces, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario de lo que acabamos de platicar. No sé si les deja algo también, porque a lo mejor dicen, bueno, pues es un refrito de lo que ya hemos visto en el módulo. Pero, ¿tienen algún comentario? Ahí está, mira, ya le interesó el tema a Julio. Muy bien. Algo logramos hoy entonces. Eh, ¿Alguien más? Bien, excelente, qué bueno. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden hacer preguntas. La verdad es que sí tenemos tiempo. Tampoco nos hemos tomado tantísimo tiempo hoy. Así que retrocedo un poquito. Esto es lo que estuvimos platicando. Acá está, cuántos somos, los límites del crecimiento, qué es el desarrollo sustentable. Acá lo platicamos. Y bueno, mientras están escribiendo, ¿no? Les iba a comentar otra cosa. Por ejemplo, digo, ahí va un dato curioso, ¿eh? Acá se los voy a poner. Esto es algo que le suelo poner a mis alumnos. Eh, Esto que está acá. Gran tema, amigo. Gracias por compartir. Un beso. Sale. Nos vemos. Eh, y, bueno. Esto me gustaría que lo viéramos así rápido, nomás para que... Les digo porque está curioso este asunto. ¿Desde cuándo sabemos que algo no anda bien con el tema este? ¿Ok? Eh, Esta publicación, lo voy a hacer grande, viene aquí y es de un periódico de Nueva Zelanda del año 1912. ¿Ok? Ya sé que me fui bien lejos, pero esto es lo que decía. Decía, los hornos del mundo están quemando 2.000 millones de toneladas de carbón al año. Cuando lo que se quemó se unifica con el oxígeno, tenemos como resultado 7.000 millones de toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera anualmente. Esto genera que el aire funcione como una cobija y aumenta la temperatura terrestre. El efecto puede ser considerable en unos siglos. Pues no fueron siglos, fue poquito, o sea, 100 años, ¿ok? Y ahorita es un tema que está en boca de todos, o sea, la verdad, bastante sonado. Entonces, bueno, hay mucho más que ver. Si alguien quiere investigar más o profundizar en algún tema, los puedo canalizar con algún libro, documental o lo que sea. Si tengo mucha más info. ¿Ok? Entonces, bien, esto sería todo por hoy. No sé si tengan eh, al- alguna última cosa. Si no, para dejarlos entonces y que puedan hacer su vida. Sale. Muy bien, gente. Nos vemos entonces. Y
Y pues un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Nos vemos en 2 semanas para revisar la sesión de Fer. ¿Ok? Sale, nos vemos Adrián, nos vemos Fer, nos vemos Julio. Eh, los demás no sé si ubico sus nombres, no me salen completos aquí. Pero también saludos. También saludos. Sale. Sale. Me desconecto aquí.